El secreto en el aula, que nunca debió salir a la luz, parte 1. Dicen que el primer amor casi nunca se olvida. Que no importa cuánto tiempo pase, ni lo que venga después, siempre habrá un nombre, un rostro, un instante que se queda grabado en la memoria como una cicatriz dulce y dolorosa al mismo tiempo. Y para Valeria y Sofía, ese recuerdo llevaba el mismo nombre. El de su profesor de literatura. Él no era el típico maestro que pasaba lista sin mirar a los alumnos. Tampoco el que dictaba páginas enteras sin levantar la vista del cuaderno. Tenía una manera distinta de llenar el aula. Cuando hablaba, su voz no parecía enseñar, sino contar historias. Podía estar explicando un poema de Neruda o una obra de García Márquez, y de pronto todos los que estaban ahí sentían que las palabras cobraban vida. Que ya no eran letras impresas, sino mundos enteros abriéndose frente a ellos. Valeria fue la primera en notarlo. Lo miraba mientras escribía en el pizarrón, con esa caligrafía inclinada que parecía hecha para que alguien la admirara. Le llamaba la atención cómo sonreía de lado cuando alguien respondía bien, o cómo fruncía el ceño con paciencia cuando un alumno no entendía nada. «Tiene una forma rara de mirarte, ¿te fijaste?», le susurró un día a Sofía, mientras él recorría los pasillos entre pupitres. «¿Rara cómo?». «No sé, como si de verdad quisiera escucharte». Sofía se rió al principio. Pero poco a poco comenzó a darse cuenta de que Valeria tenía razón. Había algo en el que la desarmaba. Quizás era la manera en que se agachaba a la altura de los alumnos para explicar un párrafo difícil. O la forma en que recordaba detalles, que a uno le gustaba dibujar, que otro había perdido a su perro, que Valeria pintaba, que Sofía escribía poemas escondidos en el margen de sus libretas. No era un simple maestro. Era alguien que hacía sentir vistos a quienes siempre habían pasado desapercibidos. Y para dos chicas de 16 años, en plena confusión de crecer, ese gesto significaba más de lo que debería. Valeria empezó a llegar más temprano a las clases de literatura. Se sentaba en la segunda fila, siempre con el cuaderno abierto, fingiendo anotar, pero en realidad observando cada detalle, la manera en que se acomodaba los lentes, cómo pasaba la página de un libro con cuidado, casi con cariño. Sofía, en cambio, comenzó a escribir más. Sus poemas se llenaron de metáforas que hablaban de voces profundas, de manos firmes, de miradas que atravesaban. No lo decía en voz alta, pero cada palabra que llenaba sus hojas tenía un dueño silencioso. Lo que ninguna imaginaba era que ambas estaban cayendo en el mismo abismo. Un enamoramiento imposible, ingenuo, casi infantil, pero tan real que les hacía latir el corazón con fuerza cada vez que escuchaban sus pasos entrar al aula. Valeria lo notó primero en sí misma. Una tarde, mientras regresaba a casa, se sorprendió sonriendo sin motivo. Y al preguntarse por qué, entendió que era porque había recordado cómo él había citado a Cortázar en medio de la clase, con esa pasión que hacía parecer que las palabras eran suyas. Sofía, en cambio, lo descubrió en silencio, una noche frente a su cuaderno. Había escrito un poema entero sin darse cuenta. Y cuando lo leyó, entendió que no hablaba de un amor inventado, sino de alguien muy real. Alguien que estaba casado, que tenía una vida hecha lejos de esas paredes de preparatoria. Pero en ese momento, ninguna quiso admitirlo. Era más fácil dejarse llevar por la ilusión, por esa sensación de estar viviendo algo especial. En los pasillos, comenzaron a cambiar sin notarlo. Valeria se arreglaba un poco más los días de literatura. Sofía buscaba excusas para hacer preguntas largas, con tal de escuchar cómo él respondía solo a ella. Ambas compartían miradas cómplices, creyendo que entendían lo mismo, que estaban descubriendo la magia de las palabras. Nunca imaginaron que, en realidad, estaban compartiendo algo mucho más peligroso. Una tarde de lluvia, el destino les mostró el primer reflejo de esa verdad. La clase había terminado, y el profesor pidió a Sofía que se quedara un momento. Valeria, desde la puerta, esperó como si no quisiera marcharse sin ella. Lo vio inclinarse hacia su amiga, hablarle con calma sobre un texto que había escrito, elogiarla con una seriedad que hacía temblar. Y en ese instante, Valeria sintió algo que jamás había sentido hacia Sofía, celos. Cuando salieron juntas, el silencio entre ellas fue extraño. Sofía tenía los ojos brillantes, como si hubiera recibido un regalo invisible. Y Valeria, con la sonrisa forzada, pensaba que quizá no era la única que lo miraba de esa forma. Esa noche, ambas se acostaron con el mismo pensamiento. Pero ninguna se atrevió a confesarlo.
Porque, ¿cómo decirle a tu mejor amiga que te estás enamorando de alguien que nunca será tuyo? ¿Cómo admitir que tu corazón late por el mismo nombre que el de ella? El secreto estaba sembrado. Y aunque todavía no lo sabían, esa semilla sería la que comenzaría a poner a prueba su amistad. Dicen que el primer amor es el más puro, pero también el más cruel. Porque te hace soñar con lo imposible. Te ilusiona con lo prohibido. Y muchas veces, no llega a convertirse en nada. Valeria y Sofía no lo sabían aún. Pero ese sentimiento que había nacido en el aula no solo marcaría sus corazones. También pondría en riesgo la amistad que juraban eterna. Porque a veces, el verdadero conflicto no está en lo que deseas, sino en descubrir que no eres la única que lo desea.